El movimiento anarquista surge por trabajadores que buscaban la repartición de bienes y servicios por igual. Esto quiere decir que toda la sociedad compartiera el mismo poder. De sus principales corrientes son el anarquismo individualista, el cual surge en Francia por revolucionario y pretende romper lazos sociales. Está asociado con el liberalismo político y económico. La segunda es el mutualismo, el cual surge con la idea de Joseph Pierre, el cual dice que cada individuo debe de poseer modos de producción individuales o colectivos. El cuarto es el anarquismo comunista, el cual dice que una sociedad debe de compartir tierras y materias primas por igual. El cuarto es el anarcosindicalismo. Este surge por la organización y lucha de trabajadores por medio de sindicatos. Surge en Francia y lo busca por medio de huelgas, guerra de trabajadores, complot y ocasionalmente violencia física. Pretende que se reparta todo por igual en los trabajadores y busca preparar a los trabajadores para la revolución y así derrocar el capitalismo. Generalmente no confía en la política. Por último está el feminismo anarquismo. Este busca la emancipación de las mujeres por medio de la abolición del Estado. También apoya la abolición de la familia, el matrimonio, la sexualidad y el género. Yo, Emma Goldman, soy una de sus principales exponentes. Nací el 27 de junio de 1869. Soy de familia judía y nací en Kaunas, Lituania. A la edad de 13 años me mudé a San Petersburgo y a la edad de 15 emigré a Estados Unidos ya que mi padre pretendía casarnos a la fuerza, a mí y a mi hermanastra. A la edad de 20 años me uní al movimiento anarquista, ya que la muerte de 4 anarquistas que participaron en el motín de Haikai me motivaron. Poco después me casé con un emigrante ruso, con el cual duré solamente 10 meses, pero no me divorcié legalmente ya que pretendía conservar la ciudadanía. Después de eso me mudé a Nueva York, donde conocí a Alex Beckham, el cual me buscó para que pudiera ayudar al movimiento anarquista. Poco después, en 1893, fui encarcelada con Alex Beckham por el asesinato de Freddie Clay. Y saliendo de eso, ayudé a los trabajadores a que pidieran trabajo, y si no les daban trabajo, pidieran pan, y si no les daban ni trabajo ni pan, tomaran el pan. Después de eso, el 10 de septiembre de 1901, fui encarcelada por el intento de asesinato a William McKinley. Y el 11 de febrero de 1916 fue encarcelada por repartir información sobre el aborto, y esto fue mal visto. Y en 1917 fue encarcelada por estar en contra de la ley del servicio militar. Poco después de eso, cuando salí, fue que estuve en contra de la Primera Guerra Mundial, ya que yo decía que era un acto imperialista. 2 años después de eso, fui regresada a Rusia, no sin antes ser catalogada como una de las mujeres más peligrosas de Norteamérica. Residí en la URSS junto con Alex Beckham, así hasta que morí el 14 de mayo de 1939 en Toronto, pero fui enterrada en Chicago. Una de mis principales ideas era la de la mujer única, ya que la mujer y al abolir el matrimonio, ya que yo creía que el matrimonio limitaba a la mujer a ser independiente y creativa. También estaba a favor del aborto, ya que el cuerpo le pertenecía a la mujer, pero esto fue mal visto por el Estado, ya que el Estado no quería que la mujer pensara que el cuerpo era suyo. También apoyé el derecho de las minorías y el amor libre. Uno de mis principales obras fueron ensayos como Anarquismo y otros ensayos, Mi desilusión con Rusia, Matrimonio y amor, y Mi vida inmórbida.
Hola, mucho gusto, soy Voltairine de Clare. Nací el 17 de noviembre de 1866 y morí el 6 de junio de 1912 en Estados Unidos. Fui una escritora anarquista y feminista, y en la actualidad soy considerada como precursora del feminismo. Mi familia fue de origen francés, fui hija de Auguste de Clare, fue un libre pensador y admirador de Voltaire. Voltaire fue un historiador, escritor y abogado y filósofo, y un gran representante de la Ilustración. Mi padre me metió después en un convento en Canadá, pero lo dejé. Me volví a inscribir a un convento parecido, pero a los 19 años lo volví a dejar definitivamente. En 1880 fui fuertemente influenciada por Thomas Paine y Mary Wollstonecraft. Y en 1886, un 1 de mayo, se realizan una serie de protestas realizada por obreros en huelga para reivindicar la jornada de 8 horas. Durante una de esas manifestaciones pacíficas, una persona lanzó una bomba a la policía, que intentaba con acabar de forma violenta. Todo esto se desembocó en un juicio calificado como ilegítimo y deliberante. Tras lo sucedido, yo decido decantarme hacia el anarquismo, así colaborando con Benjamin R. Tucker y en su periódico Libertad. En mi ensayo en defensa de Emma Goldman y el derecho de expropiación de 1894, me identifico ya con el anarcoindividualismo, donde digo lo siguiente: Miss Goldman no es comunista y yo soy individualista. Ella desea abolir el derecho a la propiedad, mientras que yo lo deseo mantener. Después de esto, preferí sostener lo que yo denominaba como anarquismo sin adjetivos, donde según no soy ahora y nunca he sido una comunista. Les voy a explicar el anarcofeminismo. El anarcofeminismo fue una lucha contra los ideales de la belleza establecidos, que hacían deformar los cuerpos de las mujeres, luchando contra las prácticas educativas sexistas y también contra la violencia doméstica. Hablo más sobre este tema en mi ensayo La esclavitud sexual, donde fue publicada póstumamente en 1914, y esta constituye una condena a las ideas de la belleza femenina. Y de momento el título del ensayo no solo se refiere a la prostitución, sino también el tema es tratado sobre todo a las leyes sobre el matrimonio, que permiten a los hombres violar a sus esposas sin consentimiento. Y ahora les explicaré sobre la acción directa. La acción directa y el anarquismo van de la mano. El anarquismo propone una forma distinta de participar en política y en sociedad. Los anarquistas no aceptamos la autoridad del Estado y su monarquía por obvias razones, así como tampoco nos contentamos con delegar nuestra voluntad en responsabilidad en terceras personas. La filosofía anarquista propone la existencia de individuos libres, responsables y autónomas, y de ahí se refiere la acción directa: pensar por nosotros y hacerlo a nosotros en vez de llamar a alguna autoridad que pueda hacerlo por nosotros. Mikhail Alexandrovich Bakunin. Nací el 30 de mayo de 1814 en Priamujino, Imperio Ruso. Fui un anarquista ruso. Es posiblemente que haya sido el más conocido de la primera generación de filósofos anarquistas, y estoy considerado uno de los padres de este pensamiento, dentro del cual defendí la tesis colectivista y el ateísmo. Inicialmente fui partidaria del paneslavismo y el populismo ruso. Mi padre era de ideología liberal y había sido diplomático en París durante la toma de la Bastilla. Fui el primogénito de 5 hermanos y 5 hermanas. Mi familia era religiosa, pero no excesivamente. A los 15 años
ingresé a la Academia de la Artillería en San Petersburgo y tras pasar 3 años ahí sería expulsado por un comportamiento indisciplinado. En 1834 abandoné el ejército y me trasladé a Moscú. Estudié filosofía durante 6 años y leí habitualmente a los enciclopedistas franceses y también desarrollé admiración por Fichte y por Hegel. Entablé amistad con Alexander Hermseny y Nikolai Ogaronio y partidarios de las ideas socialistas de Saint-Simon y que compartirían mi admiración por Hegel. Con el objetivo de lograr una cátedra de filosofía o de historia en la Universidad de Moscú, organicé un viaje para estudiar a los filósofos alemanes. En 1840 embarqué hacia Berlín, donde me encontré con mi hermana Bárbara y viví con Iván Turgeniev. En 1842 me establecí desde Dresde, capital de Sajonia, donde conocí a Ruch, director de la revista Deutsche Harbuser, donde escribí un artículo revolucionario bajo el seudónimo de Jules Elisard. En 1844 me trasladé a París, donde ahí mismo conocí a Proudhon, a George Sand, a Marx, a Hegel y a algunos exiliados polacos. En ese mismo entonces escribí algo sobre Marx. Fuimos bastante amigos, entonces yo no sabía nada de la economía política y aún no me había liberado de las abstracciones metafísicas y mi socialismo era tan instintivo. Él, aunque era más joven, ya era ateo, un sabio materialista y socialista consciente. Nos vimos a menudo porque yo le respetaba mucho por su sabiduría y por su devoción apasionada, y sería, aunque una mezcla de vanidades personales, a la causa del proletariado y buscaba con su avidez su conversación, siempre instructiva y espiritual cuando no estaba inspirado por un odio mezquino, lo que, por desgracia, sucedía con mucha frecuencia. Sin embargo, no existía entre nosotros una verdadera intimidad. Nuestro temperamento no se soportaba. Él me llamaba idealista, sentimental, y tenía razón, y yo a él vanidoso y pérfido, y también tenía razón. En 1848, tras regresar a la capital francesa, publiqué una ardiente proclama contra el Imperio ruso, tras la cual me expulsaron de Francia. El movimiento revolucionario de 1848 me proporcionó la ocasión de participar en una violenta campaña de agitación democrática y por mi participación en la insurrección de Dresde en 1849 se me detuvo y me condenaron a muerte, pena posteriormente conmutada a la cadena perpetua. Finalmente fui entregado a las autoridades rusas, que me encadenaron en la fortaleza de San Pedro y San Pablo en 1851, donde permanecí hasta 1857, cuando fui desterrado a un campo de trabajos forzados en Siberia. Mi rivalidad con Karl Marx. Había entablado una amistad más constructiva con Proudhon que con Marx, al que acusé de autoritario. Sobre esta relación escribí un poco. Marx, como pensador, va por buen camino. Ha establecido como principio que todas las revoluciones filosóficas, políticas y religiosas y jurídicas no son las causas sino los efectos de las revoluciones económicas. Es un pensamiento grande y fecundo que no ha sido inventado por él ni por mucho menos, ya que fue entrevisto y expresado en parte por muchos otros, pero de todas maneras a él el honor de haberlo establecido sólidamente y de haberlo puesto como base de todo en sistemas económicos. Por otra parte, Proudhon, cuando no hacía doctrina y metafísica, poseía el verdadero instinto revolucionario. Es muy probablemente que Marx se revele teóricamente a un sistema más racional de la libertad, pero le falta el instinto de Proudhon. Bakunin y Marx mantuvieron constantes fricciones dentro de la primera Asociación Internacional del Trabajo, fundada en 1864, en la que ambos pertenecíamos. En 1868 fui acusado por el Partido Revolucionario Marxista
No, por el revolucionario marxista Wilhelm Liebknecht, de los mismos cargos. Alianza Internacional de la Democracia Socialista. A comienzos de la década de 1860, fundé en Italia una sociedad secreta, la Fraternidad Internacional. En 1864, la organización ya tenía miembros italianos, franceses, escandinavos y En 1867, un grupo de burgueses demócratas de varias naciones fundaron la Liga de la Paz y la Libertad y convocaron al Congreso de Ginebra. Participé en dicho congreso y fui elegido miembro del Comité Central. Uno de los fundadores de esta liga fue Charles Le Monnier, un saint-simoniano. La Alianza de la Democracia Socialista se fundó en 1868 y su programa reivindicaba una serie de reformas que constituían la base de su doctrina política. 1. La suspensión de los estados nacionales y la formación en su lugar de federaciones constituidas por libres asociaciones agrícolas e industriales. 2. La abolición de las clases sociales y de la herencia. 3. La igualdad de sexos. 4. La organización de los obreros al margen de los partidos políticos. Sin embargo, se rechazó la entrada de la Alianza en la Internacional Obrera por ser una organización internacional, al puesto que solo se admitían organizaciones nacionales. Por esta razón, la alianza se deshizo. Mi propagación del anarquismo. En 1869 le encargué al anarquista italiano Giuseppe Fanelli la divulgación del anarquismo en España. Fanelli visitó Madrid y Barcelona y conoció a Enzo Lorenzo, que a la postre fundaría el sindicato CNT en 1910 y que compartiría escasa correspondencia conmigo. En 1870 fundé el Comité para la Salvación de Francia, asociación que dirigió la insurrección de la Comuna de Lyon. Mi pensamiento. Se ha denominado que el anarquismo que yo desarrollé era anarcocolectivismo o anarquismo colectivista, junto a Proudhon y luego Kropotkin. Es uno de los teóricos más importantes del anarquismo y prácticamente fui el gran impulsor del anarquismo como movimiento político y popular, el antiestaísmo. Yo propongo una organización antiestaísta y esto significa la supresión del Estado sin rechazar el término en sí mismo. A diferencia del marxismo, que consideraba que la política debía crear unas condiciones sociales que permitían al individuo vivir por encima de la opresión económica, yo consideraba que la revolución tenía que empezar en la propia persona. Yo establecía un orden político de individuos que conformasen comunas, y a su vez estas comunas se federaran entre sí para colaborar y que estas federaciones se federaran entre sí en confederaciones. En dicho proceso, a diferencia del marxismo, yo no separaría a los campesinos de obreros urbanos y consideraba que esta revolución correspondía a ambos al mismo tiempo. Para mí, el anarquismo supone una liberación social sin necesidad de gobierno ni autoridades oficiales, cuyo centro de gravedad se sitúa en el trabajo, el factor de producción, sus medios y distribución. La sociedad debería organizarse mediante la federación de productores y consumidores, coordinados entre sí mediante las confederaciones. No habría necesidades de gobiernos ni sistemas legislativos o poderes ejecutivos que monopolizaran la violencia. Yo era extremadamente crítico con la religión y abogaba por el ateísmo. De su obra se deduce un ateísmo muy intenso e inclusivo, una admiración declarada por la figura de Lucifer, que consideraba un revolucionario en el cielo contra el poder autócrata de Dios. Para mí, el católico era la persona egoísta por la autonomía, ya que se realizaba por el bien amor a sí mismo para tener acceso al cielo y no por amor a los demás. Organizaciones y doctrina. Era contrario a la política
politización de las organizaciones. Gran parte de sus desavenencias dentro de la AIT fueron por la crítica de Marx de intentar convertir la AIT en un instrumento para hacer política en lugar de un instrumento para la libre asociación de trabajadores en su liberación. Yo también era contrario a las doctrinas y negaba calificarme a mí mismo como filósofo. Las obras que realicé. Expuso su pensamiento en una voluminosa obra y fue discípulo de James Guillaume, quien entre los años 1907 y 1913 en París se encargó de recopilar y editar todos sus libros. Del conjunto de voluntariosas obras destacan Llamamiento a los esclavos, que denuncia a la burguesía como si fuera intrínsecamente antirrevolucionaria y promulga la creación en Europa Central de una federación libre de agentes esclavas. La otra obra fue Dios y el Estado. Otra, Estaísmo y Anarquía, El principio del Estado, Crítica y Acción, El Estado y la Comuna, Federación, Socialismo y Antiteología. Morir, Marx y sus simpatizantes publicarían en 1873 un panfleto titulado La Alianza de la Democracia Socialista y Asociación Internacional de los Trabajadores, donde criticaban de manera furibunda la alianza. Bakunin, prematuramente viejo, cansado y enfermo que estaba, solicité la baja de la federación. Pasé mis últimos años en Suiza, viviendo en la pobreza y sin más aliento que la correspondencia que mantenían con pequeños grupos anarquistas. Por problemas de salud, ingresé en el hospital de Bernan, donde fallecí el 1 de julio de 1876. En mi tumba se encuentra en el cementerio de Bremgarten Friedhof en Berna, Suiza, ennegrecida por los humos de la cercana autopista Ginebra-Zurich, y en su tumba está escrito: recuerda al que lo sacrifica todo por la libertad del país. Fin.